pasa a vosotros, hermanos? ¿Cómo están? Bien, gracias. Con frío, ¿verdad? Sí, ha hecho frío estos últimos días y bueno, nos da gusto estar aquí, verlos y compartir la palabra de Dios, hermanos, que es lo que nos une. Hoy traigo un tema, hermanos, que he titulado La fama. Vamos a hablar acerca de qué es esto de la fama, de los famosos. Y para iniciar, pues en sí el significado de la fama es la opinión pública sobre alguien o sobre algo. La fama tiene que ver con la reputación de las personas, con el prestigio, su popularidad, y no solo de las personas, sino hay cosas que también tienen fama, que tienen buena reputación, otras que no. Pero bueno, concerniente a nosotros, pues tenemos que hablar de la fama de las personas, y esto también pues implica que hay familias que tienen fama, hay grupos, hay estados, por decir en la República Mexicana, que pues tienen fama. Por decir, si hablamos del estado de Nuevo León, si hablamos de los regios, ¿de qué tienen fama? De ser otros. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí invitan los regios a comer, sí te invitan, pero parece que la fama después para pagar pues es donde ya no son muy buenos, ¿verdad? Pero no sé de dónde haya salido esta fama, porque por decir, hablando de los hermanos de Monterrey, pues sí te invitan y también pagan, ¿eh? No crean que no, sí pagan, pero quizá alguna vez alguien no quiso pagar una cuenta y luego tal vez otra vez y quizá otra persona, y el chiste es que esa fama se extendió a todo el estado, y ahora cuando se habla de estos temas, pues como que esa fama ya se les quedó y quizá no aplica para todos, pero tienen esta fama. Asimismo, un país puede tener una fama ante el mundo, un lugar, una cosa puede tener una buena fama o una mala, ¿verdad? Y la fama pues tiene que ver con muchas cosas, como les decía, a veces por ser bueno, por ser malo, por dedicarse a algo. Podemos encontrar gente que es famosa porque canta muy bonito, alguien que es famoso porque inventó algo o porque sabe algo de ciencia. En todas las ramas vamos a encontrar quien destaque. En los deportes puede haber gente muy famosa por lo que hacen, ¿verdad? Y la fama, como les decía, puede afectar, la fama de una persona o de un grupo puede afectar a una familia, a un estado, a una nación. Esta fama puede ser buena o puede ser mala, ¿verdad? Puede ser para bien o para mal. Y asimismo, cuando hablamos de famosos, pues hay de famosos a famosos. Hay famosos que solo son famosos en su familia, que son solo famosos en su colonia, pero hay gente que es famosa a nivel estatal, otros a nivel nacional y otros a nivel mundial. La fama, hermanos, no es algo que se construya de la noche a la mañana, sino que es algo que uno va adquiriendo con el paso del tiempo. Y esto tiene que ver por mantener un comportamiento similar durante mucho tiempo. No es algo que hagamos casualmente y que pudiera crearnos una fama ya para siempre. Casi lo más normal es que sea por un comportamiento que mantenemos durante un largo tiempo. Pero bueno, a nosotros ¿nos sirve de algo la fama? ¿Es bueno ser famoso? Si pensamos en ser famosos a la manera que muchos buscan fama por un interés personal, de esta manera esa fama creo que no nos sirve. Pero si alguien se dedica a algo y tiene un negocio y quiere que éste tenga crecimiento, obvio va a buscar fama a través de la publicidad y va a ofrecer productos buenos o hacer cosas buenas para que se dé a notar. Generalmente en el ámbito artístico, pues esto es lo que busca la gente, los políticos y quienes se dedican a ofrecer sus productos o servicios a otro nivel.
Pero la fama de la que vamos a hablar hoy es la que tiene que ver con esa opinión pública que tiene la gente de nosotros. Porque todos somos personajes públicos a uno u otro nivel y todos nos ven y de alguna manera vamos creando una reputación. Y si hablamos de fama buena, esa sí nos sirve y sí nos conviene. Pero cuando hablamos de tener una mala fama, esa en vez de ayudarnos nos va a perjudicar. Y en una persona, por una cosa puede tener buena fama, pero esa misma persona puede tener mala fama en otro aspecto. Por decir, alguien puede tener fama de ser muy puntual, pero quizás su puntualidad choque con una fama mala por no trabajar bien, o por no ser muy trabajador o muy comedido. Entonces en una persona puede haber ambos aspectos. Y la fama, les digo que nos sirve porque es como un indicador de nuestro comportamiento. Algo que los demás ven y perciben y que nosotros también quizá podemos verlo o a veces no. Entonces cuando escuchamos hablar a otras personas sobre lo que piensan de nosotros, esto nos puede ayudar a darnos cuenta en dónde estamos parados, qué piensa la gente de nosotros y si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Por si alguien tiene un negocio de comida y escucha a la gente hablar que cocina muy rico y que sus alimentos son limpios y son buenos, pues eso es bueno porque le sirve y nosotros podemos darnos una idea de lo que piensa la gente de lo que hacemos. El Señor en sus escrituras habla de la buena fama y dice que de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y esto es muy cierto. Hay gente que tiene mucho dinero, pero su fama no es buena porque quizá todos esos recursos que tiene se los allegó de una manera ilícita o no correcta. Entonces, ¿de qué le sirve todo esto si tiene una mala reputación, si la gente los ve mal? Pues de nada. Por eso el Señor dice, es de más estima, o sea, vale más la buena fama que todo el dinero que tú puedas tener. Ahora se puede combinar, hay quien tiene mucho dinero, pero lo ha hecho a base de esfuerzo, de manera lícita y está bien, no es malo tener. Dice Eclesiastés, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Igualmente, ¿verdad? ¿De qué sirve que uno a lo mejor se bañe, se vista bien, se perfume, si al final tenemos una reputación mala por ser gente que no trata bien a los demás, por ser groseros? Entonces de nada nos sirve que tengamos o que olamos bien, que tengamos un buen aroma, no sirve de nada eso. En las escrituras, hermanos, hay ejemplos de personajes que tuvieron buena fama y otros que tuvieron mala fama. Yo creo que si hablamos de la persona más famosa en este mundo, pues todos vamos a coincidir en que el más famoso de este mundo a lo largo de los siglos, pues ha sido el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tenía buena fama, Él hacía muchos milagros, Él ayudaba, Él sanaba a la gente, y dice la Escritura que su fama salió por toda aquella tierra, y su fama se divulgaba por toda aquella tierra, y entre más se extendía, dice que la gente se juntaba para escuchar lo que Él decía y para ser sanadas de sus enfermedades. ¿Qué pasa cuando alguien está enfermo? Lo que busca es sanar, lo que busca es estar bien, que no le duela la cabeza, que no le duelan los huesos, que no le duela lo que le duela en su cuerpo. Entonces, a veces platicamos con alguien y nos dicen, pues este doctor es muy bueno y ha ayudado a mucha gente. ¿Y qué hacemos? Pues recurrimos a ese doctor porque tiene buena fama y esta fama se ha ido transmitiendo pues de boca en boca. Así el Señor Jesucristo era muy famoso porque sanaba a la gente. Imagínense, Él con tan solo tocar su ropa sanaba a la gente y la gente quería estar cerca de Él, seguirlo. Hay un ejemplo de cómo la fama
aquí mismo hablando del Señor Jesucristo, cómo la fama se divulga. Cuando se trata de buena fama y que la gente divulgue lo bueno que hacemos o lo bueno en lo que somos, a nadie le molesta y quisiéramos que se comentara. Pero cuando hacemos algo malo, cuando nos equivocamos en algo y a veces lo volvemos a hacer y hacer, pues la gente que reincide en esto no quisiera que su mala fama se divulgara, pero la fama corre, la fama no se detiene. Dice Marcos 1:40 al 45 así: y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice: quiero, sé limpio. Así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de él y fue limpio. Entonces le apercibió y despidióle luego. Le dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ¿saben qué hizo esta persona, este leproso? El Señor le dijo: te sano, lo sanó, y le dijo: vete, pero no le digas a nadie lo que hice. Pero este hombre que había sido limpio, que había sido sanado, dice: mas salido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué sucede hoy en día cuando alguien es famoso? Cuando alguien es famoso porque es bueno en algo y la gente lo sigue, pues todos esos seguidores se les conocen como fans. Entonces estas personas ya no pueden andar libremente por la calle, porque cuando los identifican, pues todos quieren tocarlos, pedirles su autógrafo o acercarse a ellos. Y muchas veces estos personajes, pues lo que tienen que hacer es allegarse de un cuerpo de seguridad que los cuide, que les maneje su logística, que los lleve y les prepare los lugares donde van a ir. Y esto pasó con el Señor Jesucristo. Se hizo tan famoso porque era bueno en lo que hacía, que ya no podía andar solito, porque llegaba la gente, se amontonaba y lo apretaban y lo empujaban. Entonces muchas veces lo que él hacía era mandar a sus discípulos y pues encubiertamente pues ahí llegaba y se metía o le preparaban lugar. ¿Qué pasa cuando alguien es famoso y tiene fans? ¿Qué hacen sus fans? Sus fans quieren ser como ellos, como este personaje. Nosotros somos seguidores de Jesús y nosotros, nuestro ideal tiene que ser como Jesús. En el mundo la gente, cuando sigue a alguien, se pinta el pelo como ese personaje, usa la ropa que usa esa persona, habla como esa persona, se llena de información para conocer a esa persona, y muchas veces hay quienes llegan a los extremos y hasta se operan para parecerse a esas personas. Ahora, si nosotros somos seguidores de Jesús y fans de Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Obvio, en el mundo hay de fans a fans, de seguidores a seguidores, unos más, otros menos, unos poquito, pero nosotros como seguidores de Jesús tenemos que tratar de imitarlo en todo y de manera completa. Obvio, hablando en el sentido espiritual, porque no tenemos más que eso como referencia para tratar de ser igual a Jesús. No podemos operar nuestra mente de una manera literal, pero cuando nosotros nos allegamos a la palabra de Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón hay un efecto y nosotros sanamos, nos limpiamos, cambiamos nuestra forma de pensar a como lo hacía Jesús. Jesús tenía buena fama, Jesús tenía una buena opinión pública y debido a esto pues la gente lo seguía y se acercaba a él porque él los entendía. Entonces nosotros como imitadores de Jesús
tenemos que hacer sentir a los demás este mismo sentir que había de acercarse al Señor Jesucristo. Tienen que ver en nosotros a Jesús y querer o desear lo que nosotros tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos felicidad, tenemos bendiciones, tenemos esperanza, tenemos a Dios, y eso es lo que la gente tiene que ver para acercarse. Y nosotros tenemos que brindar ayuda también, tenemos que apoyar, tenemos que dar consuelo, escuchar a la gente, hablar con verdad, porque todos querían estar cerca de Jesús. Y nosotros estamos cerca de Jesús y tenemos que hacer que los demás vean esto que vemos nosotros. Otros famosos, cuando el Señor Jesucristo se fue, su fama no terminó, sino que su fama al contrario se extendió más, y sus discípulos continuaron divulgando esta fama y haciendo lo que hacía Jesús. Dice la Escritura que había unos varones de Antioquía que anunciaban el Evangelio del Señor Jesucristo. Cristo, cuando vino a enseñarnos de su Padre, hablar de su Padre, hablar del reino, hablar de la resurrección. Y cuando Él se fue, tocó a sus discípulos hablar del Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús pues tiene que ver con su Padre, tiene que ver con el reino y con todo lo que Él predicaba. Y dice que lo que hacían estos varones, dice, y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjense, lo que estaban haciendo en esta iglesia de Antioquía se supo en la iglesia de Jerusalén, y seguramente lo que hacían en la iglesia de Jerusalén se sabía en otra iglesia y en otra y en otra. Ahora, en este tiempo será diferente. No sabrán los hermanos de Guadalajara lo que se hace en la iglesia de México, o viceversa, o no sabremos lo que hacen en la iglesia de Dallas. Sí sabemos, porque la fama no se detiene y se divulga. Y lo importante es que lo que nosotros escuchemos de los demás y que los demás escuchen de nosotros sean cosas buenas, que sea como aquí, que estamos anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es bueno, es buena fama y es lo que tenemos que hacer. Ahora, mala fama. La mala fama no es buena para nadie. Y en las Escrituras también escuchamos o leemos sobre hombres que han tenido mala fama, mala reputación, como los hijos de Elí, aquel sacerdote de Israel. Él tenía 2 hijos, y dice la Escritura en 1 Samuel 2, 22 al 25 así: Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio, y díjoles: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y les dijo: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos, dice la Escritura, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación donde vemos que alguien no tiene buena fama y quizá nosotros le damos un consejo y le recomendamos que cambie su actitud porque le puede afectar? Y hay quien oye, pero hay quien no oye. Por decir, hay quien puede tener fama de ser borracho, y esta persona que toma mucho y que es muy borracha, esa fama no le ayuda, y sabemos que se está haciendo daño en su cuerpo y que le puede afectar. Y le decimos y le volvemos a decir, o alguien que se droga, o alguien que anda en malos pasos, y esta persona pareciera como si no escuchara y no pone atención y no hace caso. Y si sigue tomando y tomando y tomando, ¿qué pasa después? Pues se muere.
porque todo eso que está metiendo en su cuerpo le daña a su organismo y se afecta. Asimismo, en el aspecto espiritual, que todo lo traducimos a través de nuestros actos, hay quien puede estar pecando, pero su pecado puede ser tan grave que no sea a nivel humano, sino que este pecado llegue hasta Dios y estemos ofendiendo a Dios. Y si la persona no escucha porque le dices y le dices y le dices, quizá ya no oye, porque así como con los hijos de Elí, el Señor ya está buscando otra cosa por su maldad. Tenemos que estar muy atentos a esto y ver estos ejemplos para que no pasen en nosotros. Esta era mala fama que tenían ellos. Y al final, como les decía, a veces la actitud de una persona o de unos personajes puede afectar a toda la familia. No queda en ellos, bueno fuera que ahí parara. Pero por decir, el Señor rechazó a toda la casa de Elí y esto fue por el pecado de sus hijos. Pero si Elí hubiera actuado correctamente, esto no hubiera pasado. Porque dice después la Escritura, le dijeron a Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Este hombre, el padre de familia, el sacerdote, viendo la maldad, la mala fama que tenían sus hijos, no les llamaba la atención o no los reprendía como tenía que ser. Al final, Elí dice que honró más a sus hijos que a Dios. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Que el Señor rechazara y quitara del sacerdocio a la casa de Elí. Y esto no era bueno. Y como les digo, hablando de la fama, tanto la mala fama como la buena fama se divulga. Y hoy en día es más fácil que todo se divulgue. A veces ni siquiera un tercero tiene que divulgar sobre nosotros. Hoy en día la misma persona se publica, se divulga y se muestra como es. Las redes sociales es un medio a través del cual esto sucede. Y ya la gente que te ve dice, pues mira, así es esta persona, hace esto, le gusta esto, sabe esto, tiene estos amigos, pero eso es lo que nosotros mostramos. Y esto debemos tener mucho cuidado, porque a veces crea conflictos, crea problemas. Y lo más indicado es que nosotros nos comportemos correctamente para que la fama que tengamos sea buena y no sea mala. En las Escrituras se habla también de la fama que tenían estas 7 iglesias que estaban, de las que habla Apocalipsis. 7 iglesias que el Señor conocía su fama y escuchaba de ellos. El Señor obvio todo lo ve, pero ¿saben qué pasa cuando nosotros ofendemos a alguien y ese alguien ora a Dios y le dice a Dios que le hemos hecho mal? Y si luego ya no es uno, sino son 2, sino 3 o 4 o 5, son muchos, el Señor escucha todo y entonces se va dando cuenta que nuestra reputación no es buena, que no tenemos buenos comportamientos. Le dijo el Señor a estas iglesias, yo sé tus obras, yo conozco tus obras. Y quizá, como les decía, puede haber cosas buenas y el Señor las reconoce, pero también les dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque a pesar de todo lo bueno que podamos tener, quizá también hay algo malo. Y el Señor les empezó a dar recomendaciones. Y en todas las recomendaciones o en todos los casos, la principal recomendación era el arrepentimiento. El Señor les dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas.
Eso recomendó el Señor. Y les dijo, porque si tú no lo haces, dice, voy a venir a ti presto y voy a quitar el candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Les dijo, y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Les dijo, arrepiéntete para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor recomendó esto a las 7 iglesias y nosotros tenemos que estudiar esto que está en Apocalipsis 2 y 3 para ver si quizá en algunos de estos casos nosotros hemos caído y entonces nos podamos arrepentir. Es buena la buena fama, y no solo la buena fama ante los hombres, sino la buena fama delante de Dios. Porque dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A través de nuestras obras, de nuestras palabras, es como vamos a dejar una buena o una mala fama en este mundo. Porque la fama no se acaba cuando uno se muere. La fama sigue. Por decir, el apóstol Pablo se murió, no ha resucitado, pero ¿qué fama tuvo? Tuvo una buena fama y está hasta ahorita. ¿Con qué fama nos vamos a ir nosotros? Tiene que ser con una buena fama. Y si nosotros cambiamos y así nos vamos a dormir, hay recompensas, hay promesas para nosotros. Y el Señor dice, si tú haces todo eso y te arrepientes y tienes buena fama, no vas a recibir daño de la muerte segunda, vas a comer del maná escondido, al final vas a recibir un nombre nuevo, vas a tener potestad sobre las gentes, recibirás la estrella de la mañana, serás vestido de vestiduras blancas, y nos asegura que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida, y nos promete también ser columna en el templo de Dios y sentarnos con Jesucristo en su trono. Así es que estamos creando una fama, hermanos. Esta tiene que ser buena, buena delante de los hombres, buena delante de Dios, y si hay algo que nos estorbe, hay que quitarlo. El Señor recomienda esto, nos dice sus recompensas, y al final dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Paz a vosotros.